Un padre soltero llegó agotado después de un largo viaje, con su pequeña hija dormida sobre el hombro y un ramo de rosas entre las manos. Solo necesitaba una habitación para que la niña pudiera descansar. Pero las recepcionistas lo miraron de arriba abajo. Juzgaron su vieja chaqueta de cuero y le dijeron que buscara otro hotel. Lo que ninguna de ellas imaginaba era que aquel hombre era el verdadero dueño del lugar, y que una sencilla empleada de limpieza estaba a punto de darles la mayor lección de humanidad de sus vidas. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que la verdadera grandeza nunca se encuentra en el dinero, sino en la forma en que tratamos a quienes más lo necesitan. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una fresca tarde de principios de noviembre envolvía Sevilla en una luz dorada, que hacía resplandecer los adoquines del casco antiguo. Los últimos visitantes regresaban lentamente desde la catedral, mientras los bares comenzaban a llenarse de vecinos dispuestos a compartir unas tapas antes de la cena. A esa misma hora, Javier Castillo cruzó las puertas giratorias del Hotel Alcázar Palace Sevilla con paso lento y cuidadoso. Sobre su hombro descansaba Lucía, su hija de 6 años, profundamente dormida tras un largo viaje. En una mano sostenía un pequeño ramo de rosas rojas, procurando que ningún pétalo rozara el rostro de la niña. Hacía 3 años que Isabel había fallecido, pero Javier seguía aferrándose a una tradición que jamás quiso abandonar. Cada aniversario llevaba flores frescas a casa antes de visitar su tumba al día siguiente. Mientras avanzaba por el elegante vestíbulo, recordó la sonrisa de su esposa acomodando aquellas mismas rosas en un jarrón de cristal junto a la ventana del comedor. Aquella imagen seguía siendo uno de los pocos refugios capaces de aliviar el vacío que la ausencia había dejado en su vida. Aunque era propietario de una pequeña cadena hotelera repartida por distintas ciudades españolas, Javier rara vez visitaba personalmente cada establecimiento. Prefería hacerlo sin previo aviso y como un huésped cualquiera, una costumbre que muy pocos empleados conocían. De hecho, aquella era su primera visita al Hotel de Sevilla desde hacía casi 2 años, y buena parte del personal de recepción nunca había coincidido con él. Estaba convencido de que la verdadera calidad del servicio solo podía descubrirse cuando nadie sabía quién era el cliente que tenían delante. Aquella costumbre había nacido años atrás, inspirada por una frase que Isabel repetía con frecuencia: una empresa nunca vale más que la forma en que trata a las personas cuando nadie está mirando. Lucía murmuró algo entre sueños y abrazó con más fuerza a su viejo oso de peluche. Javier sonrió con ternura y acomodó suavemente la cabeza de la niña sobre su hombro, antes de acercarse al mostrador de recepción. El amplio vestíbulo transmitía una agradable sensación de calma. Una pareja terminaba el registro, mientras un matrimonio mayor descansaba en unos sillones junto a la cafetería, donde el aroma del café recién hecho todavía impregnaba el ambiente. Cuando llegó su turno, Javier dedicó una sonrisa amable a las 2 recepcionistas. «Buenas noches. Tengo una reserva a nombre de Castillo». Patricia Gómez comenzó a escribir en el ordenador con gesto automático, mientras Beatriz Martín observaba en silencio. Javier permaneció inmóvil para no despertar a Lucía. El cansancio del viaje pesaba sobre sus hombros, pero mucho mayor era el deseo de acostar pronto a su hija para que pudiera descansar antes de la visita al cementerio prevista para la mañana siguiente. Durante unos segundos reinó un silencio incómodo. Patricia revisó la pantalla con rapidez. Volvió a escribir el apellido y frunció ligeramente el ceño. Javier aguardó sin mostrar impaciencia. Los años le habían enseñado que casi todos los problemas encontraban solución cuando alguien decidía escuchar antes de juzgar. Mientras esperaba, su mirada se perdió un instante en las rosas. Recordó cómo Isabel solía decir que las flores eran capaces de hablar cuando las palabras ya no alcanzaban. Pensó que Lucía comenzaba a parecerse cada vez más a su madre. La misma mirada curiosa, la misma sonrisa luminosa y aquella costumbre de quedarse dormida
abrazando un peluche durante los viajes largos. El suave murmullo del aire acondicionado y la música ambiental apenas rompían el silencio. Afuera, una ligera brisa de otoño recorría las calles iluminadas de Sevilla, mientras los últimos viajeros entraban al hotel buscando el descanso después de una larga jornada. Patricia levantó finalmente la vista del monitor con expresión seria. Lo siento, señor. Creo que tendrá que buscar otro hotel. Patricia mantuvo la mirada fija en la pantalla durante unos segundos más, como si esperara que el sistema ofreciera una respuesta diferente. Finalmente negó despacio con la cabeza. Lo siento, señor. Esta noche no tenemos ninguna habitación disponible. Javier respiró hondo antes de contestar. No era la primera vez que surgía un problema con una reserva, y sabía que la mayoría de los errores podían resolverse cuando ambas partes estaban dispuestas a escucharse. Acomodó de nuevo a Lucía sobre su hombro, para que siguiera durmiendo, y respondió con una cortesía que contrastaba con el cansancio reflejado en su rostro. ¿Podría comprobarlo una vez más? Es posible que la reserva se hiciera desde la oficina central de la empresa. Patricia apenas volvió la vista hacia el monitor. Ya lo he revisado, además, el hotel está completo por un congreso empresarial. Llevamos toda la tarde sin una sola habitación libre. Me temo que no podemos hacer nada. Beatriz, que hasta ese momento había permanecido callada, intervino con intención de dar por terminada la conversación. Quizá encuentre una habitación en algún hotel del barrio de Santa Cruz. A estas horas todavía puede tener suerte. Sus palabras fueron correctas, aunque sonaban mecánicas, como si las hubiera repetido decenas de veces durante aquella jornada. Las dos llevaban varias horas atendiendo la llegada de grupos del Congreso y el cansancio comenzaba a reflejarse en sus gestos. Aún así, ninguna pareció detenerse un instante para observar al hombre que tenían delante. Javier bajó la vista hacia Lucía. Un mechón de cabello cubría parte de su frente, y él lo apartó con cuidado para no despertarla. La pequeña llevaba todo el día viajando y apenas había probado bocado desde que salieron del aeropuerto de Bilbao. Lo último que deseaba era volver a subir a un taxi para recorrer la ciudad buscando otra habitación. Por un instante recordó unas palabras que Isabel repetía siempre que surgía un problema inesperado. Las personas muestran quiénes son cuando las cosas dejan de ser fáciles. Aquella frase volvió a su memoria con una claridad inesperada. No sintió rabia. Lo que realmente le dolía era pensar que cualquier padre agotado, cualquier anciano o cualquier viajero sin apariencia elegante probablemente habría recibido exactamente la misma respuesta. Mientras tanto, Patricia cruzó los brazos casi sin darse cuenta. Había observado la vieja chaqueta de cuero, el bolso algo desgastado y el ramo de flores ligeramente desordenado por el viaje. Sin mala intención consciente, había construido una imagen de aquel cliente antes incluso de conocer su historia. El amplio recibidor comenzaba a quedarse en silencio. Los últimos huéspedes regresaban de cenar y un camarero cruzó el hall con una bandeja donde humeaban 2 cafés con leche. Desde la calle llegaba el sonido lejano de las campanas de una iglesia mezclado con las conversaciones de quienes paseaban tranquilamente por el centro histórico de Sevilla. Javier volvió a hablar con la misma educación. Entiendo que esta noche tengan mucho trabajo. Solo le pido que lo revise una vez más, si existe cualquier posibilidad. Mi hija necesita descansar cuanto antes. Patricia intercambió una rápida mirada con Beatriz. Ninguna respondió. Para ambas, el asunto parecía resuelto desde hacía varios minutos. En ese instante, una mujer salió del pasillo de servicio, empujando un pequeño carro con ropa de cama perfectamente doblada. Caminaba despacio, con la naturalidad de quien llevaba muchos años recorriendo aquellos pasillos. Su uniforme era sencillo y el cabello oscuro, salpicado de canas, estaba cuidadosamente recogido. Mientras avanzaba, observó la escena sin decir una palabra. No había escuchado toda la conversación, pero bastó ver al padre sosteniendo a su hija dormida.
el viejo oso de peluche asomando entre sus brazos y el ramo de rosas que aún protegía con cuidado, para comprender que aquella familia necesitaba algo más que una respuesta rápida. Dejó el carro junto a una columna. Se acercó al mostrador y preguntó con absoluta naturalidad: «Perdonad, ¿habéis revisado también las reservas corporativas?». Las dos recepcionistas dejaron de hablar y levantaron la vista al mismo tiempo. La pregunta de la mujer hizo que el ambiente cambiara por completo. Patricia permaneció inmóvil unos segundos, antes de responder con un tono que intentaba sonar convincente: «He revisado el sistema». La mujer le dedicó una mirada tranquila. «Lo sé, Patricia. Pero las reservas realizadas desde la oficina corporativa aparecen en otra sección. A veces no figuran en la búsqueda principal». Patricia dejó escapar un leve suspiro y volvió a mirar la pantalla. Durante unos instantes solo se escuchó el sonido del teclado. Javier permaneció inmóvil, sosteniendo con cuidado a Lucía mientras protegía el ramo de rosas, cuyos tallos habían sufrido el largo viaje. De pronto, el gesto de Patricia cambió. «Aquí está», murmuró casi para sí misma. «La reserva sí existe». Beatriz se inclinó sobre el monitor y comprobó que la habitación había sido confirmada varios días antes dentro del apartado reservado para las reservas ejecutivas. Ninguna encontró una explicación que justificara por qué habían pasado por alto aquella opción. La mujer del uniforme color burdeos simplemente asintió. «Pensé que podía haber ocurrido algo así». No había ironía en sus palabras, solo la experiencia de quien llevaba muchos años resolviendo pequeños problemas antes de que se convirtieran en grandes errores. Javier respiró aliviado. No porque la habitación hubiera aparecido, sino porque Lucía podría descansar sin volver a salir a la calle. En ese instante la niña se movió ligeramente. Abrió los ojos apenas un segundo y volvió a esconder el rostro sobre el hombro de su padre, abrazando con más fuerza su viejo oso de peluche. Mientras Patricia preparaba la tarjeta de acceso, la mujer observó el ramo con una atención que nadie había mostrado hasta entonces. «Son unas rosas muy bonitas. ¿Celebran algo especial?». Javier bajó lentamente la vista hacia las flores. Aquella pregunta abrió un recuerdo que había intentado mantener en silencio durante todo el viaje. «Mañana se cumplen 3 años desde que falleció mi esposa». La mujer guardó unos segundos de silencio antes de responder. «Lo siento muchísimo». No sonó como una frase aprendida para atender clientes. Había verdad en aquellas palabras. Javier acarició distraídamente uno de los pétalos. «Cada año compro flores antes de volver a casa. Era una tradición nuestra. Ahora Lucía siempre me ayuda a elegir el jarrón donde las colocamos». La mujer miró a la niña con ternura. «Seguro que su madre estaría orgullosa de ustedes». Javier sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Era muy pequeña cuando ocurrió, pero intento que nunca olvide quién fue Isabel. No quiero que crezca conociendo a su madre solo por unas fotografías». La mujer sintió un leve nudo en la garganta. Con enorme delicadeza tomó uno de los tallos que se había doblado durante el viaje y lo enderezó cuidadosamente. Aquel gesto era tan natural que parecía haberlo hecho cientos de veces. Después abrió un pequeño armario situado junto al mostrador y regresó con un sencillo jarrón de cristal. «Permítame un momento». Llenó el jarrón con agua fresca y colocó una a una las rosas, girándolas ligeramente hasta que recuperaron toda su belleza. Javier observó la escena en silencio. Nadie durante aquella noche le había preguntado cómo se encontraba. Nadie se había detenido a mirar el cansancio de su hija ni el significado de aquellas flores. Aquella mujer, en cambio, había comprendido todo sin necesidad de hacer más preguntas. «Muchas gracias, de verdad». Ella sonrió con sencillez. A veces basta con detenerse unos segundos para descubrir lo que otra persona está intentando decir sin palabras. Aquella frase quedó grabada en la memoria de Javier. Durante años había explicado a sus directivos que la hospitalidad comenzaba mucho antes de entregar la llave de una habitación. Sin embargo,
Aquella noche comprendió que ninguna presentación podía enseñar una lección que Carmen Ruiz llevaba practicando toda la vida. Patricia terminó de programar la tarjeta y la dejó sobre el mostrador sin atreverse a sostener la mirada de Javier. Beatriz permanecía completamente callada. Javier recogió la llave, tomó el jarrón con las rosas y volvió a acomodar con cuidado a Lucía entre sus brazos. Antes de dirigirse hacia el ascensor, se volvió lentamente hacia la recepción. ¿Sería posible hablar unos minutos con el director del hotel? Durante unos segundos nadie respondió. Las tres mujeres comprendieron que aquella petición marcaría un antes y un después, aunque ninguna imaginaba todavía hasta dónde llegarían las consecuencias de aquella noche. Ninguna de las tres mujeres respondió de inmediato. Patricia sintió un nudo en el estómago, mientras Beatriz evitaba cruzar la mirada con Javier. Carmen, en cambio, permaneció inmóvil. Había visto aquella expresión muchas veces a lo largo de su vida, la de quien no buscaba una discusión, sino una explicación. Patricia carraspeó antes de hablar. El señor Ricardo Navarro está atendiendo a los organizadores del Congreso. No sé si podrá bajar ahora mismo. Javier asintió con naturalidad. Puedo esperar unos minutos, no tengo prisa. Aquella respuesta desconcertó aún más a las dos recepcionistas. Cualquier otro huésped habría perdido la paciencia después de lo ocurrido. Él, sin embargo, seguía pendiente únicamente de que Lucía continuara descansando sobre su hombro. Ricardo Navarro apareció pocos minutos después. Caminaba con paso decidido mientras terminaba una breve llamada telefónica. Era un hombre cercano a los 50 años, impecablemente vestido y respetado por todo el personal. Al acercarse al mostrador, Patricia comenzó a explicarle que se había producido una incidencia con una reserva. Ricardo tomó la ficha de registro casi por rutina. Leyó el apellido. Volvió a leerlo. Después levantó lentamente la vista hasta encontrarse con el rostro de Javier. El tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos nadie escuchó una sola palabra. ¿Señor Castillo?, preguntó casi en un susurro. Javier respondió con una leve inclinación de cabeza. Buenas noches, Ricardo. El director sintió cómo desaparecía el color de su rostro. Había coincidido con Javier en apenas un par de reuniones del grupo hotelero, suficientes para no olvidar jamás a la persona que había fundado aquella empresa familiar. Miró de inmediato a Patricia y Beatriz. Ellas seguían sin comprender por qué el director había quedado completamente paralizado. No sabía que venía esta noche, acertó a decir. Le ruego que acepte mis disculpas. Prepararé inmediatamente la mejor suite del hotel. Javier levantó la mano con suavidad. No es necesario. Su respuesta fue breve. No he pedido hablar con usted para conseguir una habitación mejor. Ricardo permaneció en silencio. Solo quiero entender qué ha pasado esta noche. Carmen observaba discretamente desde unos pasos atrás. Javier habló sin elevar la voz. Después de muchas horas de viaje, llegué aquí como cualquier padre que solo desea acostar a su hija. Una reserva puede extraviarse. Todos podemos equivocarnos. Eso no es lo que realmente me preocupa. Ricardo escuchaba sin apartar la mirada. Lo que me preocupa es que nadie sintiera la necesidad de comprobar una segunda vez, que la primera solución fuera enviarnos a otro hotel, y que la única persona que se detuviera a mirar a mi hija, a este ramo de flores y al cansancio que traíamos fuera una supervisora de limpieza. Nadie respondió. Las palabras pesaban mucho más que cualquier grito. Patricia sintió un profundo vacío al comprender que, durante toda la conversación, jamás había mirado realmente al hombre que tenía delante. Javier volvió la vista hacia Carmen. Ella no encontró únicamente una reserva. Nos hizo sentir bienvenidos cuando más lo necesitábamos. Ricardo dirigió entonces la mirada al jarrón de cristal que Javier sostenía con el mismo cuidado con el que protegía a Lucía. Comprendió que aquella noche el problema nunca había sido una habitación. Lo investigaré personalmente,
afirmó con firmeza. Javier asintió. Eso es todo lo que esperaba escuchar. Después añadió unas palabras que ninguno de los presentes olvidaría. Los edificios pueden levantarse con dinero. La hospitalidad solo puede construirse cuando aprendemos a mirar a las personas antes que a su apariencia. El silencio volvió a llenar el recibidor. Patricia y Beatriz comenzaron por fin a comprender que el hombre al que habían juzgado por una vieja chaqueta de cuero no era simplemente un huésped. Era el fundador de la empresa para la que trabajaban. Sin embargo, Javier no encontró satisfacción en aquella revelación. Lo único que reflejaba su rostro era una profunda decepción. Antes de dirigirse al ascensor, volvió a mirar a Ricardo. Mañana hablaremos con calma. No quiero encontrar culpables. Quiero asegurarme de que ningún padre, ninguna madre, ni ninguna persona que cruce esas puertas vuelva a sentirse invisible. Ricardo permaneció inmóvil, observando cómo las puertas del ascensor se cerraban lentamente. Javier desapareció con Lucía entre sus brazos, y el jarrón de rosas cuidadosamente protegido contra el pecho. Solo entonces volvió la vista hacia Patricia y Beatriz. Comprendió que aquella noche no había terminado. En realidad, acababa de comenzar. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaban las calles de Sevilla mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cafetería del hotel. Algunos huéspedes desayunaban tranquilamente unas tostadas con aceite de oliva antes de recorrer la ciudad, en el despacho de dirección. Sin embargo, el ambiente era muy distinto. Ricardo Navarro había pasado buena parte de la noche revisando los informes internos del hotel. Quería saber si lo ocurrido con Javier había sido un error aislado o el reflejo de un problema más profundo. Sobre su escritorio se acumulaban reclamaciones y encuestas de satisfacción de los últimos meses. Pronto encontró un patrón preocupante. Varios huéspedes describían situaciones similares, respuestas frías, poca disposición para ayudar y una preocupante falta de empatía. Patricia Gómez y Beatriz Martín aparecían mencionadas en más de una ocasión. Poco después, Javier llamó discretamente a la puerta. «¿Puedo pasar?». Ricardo se levantó enseguida. «Por supuesto». «Señor Castillo», Javier tomó asiento. Había dejado a Lucía desayunando en el restaurante, acompañada por una responsable de atención al cliente. Ricardo colocó varios documentos sobre la mesa. «He revisado todo. Me temo que lo de anoche no fue un caso aislado». Javier observó los informes unos segundos. Eso era precisamente lo que más temía. Ricardo explicó que cada reclamación se había considerado un incidente puntual y que nadie había advertido que todas apuntaban al mismo problema. Javier apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Los grandes problemas siempre empiezan con pequeños detalles que dejamos pasar. Aquellas palabras resumían la filosofía con la que había levantado su empresa. Después de completar la investigación, Ricardo reunió a Patricia y Beatriz. La conversación fue breve y respetuosa. La decisión no se tomó únicamente por lo sucedido con Javier, sino por un historial de incidencias repetidas durante demasiado tiempo. Ambas abandonaron el despacho conscientes de que habían perdido muchas oportunidades de hacer mejor su trabajo. Javier no sintió satisfacción alguna. Le entristecía pensar que la empresa también había fallado al no detectar antes aquella situación. Antes de marcharse hizo una última petición. «Hay una persona con la que me gustaría hablar». Ricardo sonrió levemente. Sabía exactamente de quién hablaba. Minutos después, Carmen Ruiz llegó a la sala de descanso del personal. Se sorprendió al encontrar a Javier esperándola con 2 cafés. «No hacía falta que se molestara, señor. Después de lo que hizo anoche, al menos déjeme invitarla a desayunar». La conversación pronto dejó de girar alrededor del hotel. Carmen contó que había criado sola a sus 3 hijos después de perder a su marido, trabajando durante años en distintos hoteles de Andalucía. Nunca habló con resentimiento, solo con la serenidad de quien había aprendido a seguir adelante.
Javier comprendió entonces que aquella capacidad para comprender a los demás no era casualidad. Tras unos segundos de silencio apoyó la taza sobre la mesa. Carmen, llevo muchos años buscando la mejor manera de enseñar qué significa realmente la hospitalidad. Ella sonrió con humildad. Yo solo hago mi trabajo. Javier negó suavemente. Precisamente por eso quiero pedirle algo. Durante los próximos meses vamos a preparar un nuevo programa de formación para todos nuestros hoteles. Me gustaría que participara en ese proyecto. Nadie puede enseñar mejor a cuidar de las personas que alguien que lo hace cada día sin esperar reconocimiento. Carmen permaneció inmóvil. Jamás había imaginado recibir una propuesta semejante. Bajó lentamente la mirada hacia la taza de café y respondió casi en un susurro. Yo solo limpio habitaciones. No sé si estoy preparada para algo así. Carmen permaneció varios segundos mirando la taza de café entre sus manos. Durante toda su vida había trabajado en silencio, convencida de que personas como ella rara vez participaban en las grandes decisiones de una empresa. Por eso, la propuesta de Javier le parecía casi imposible de creer. Señor Castillo, creo que se equivoca de persona. Javier sonrió con tranquilidad. Precisamente porque usted piensa eso. Sé que no me equivoco. Carmen levantó lentamente la mirada. Anoche no vio al dueño de una cadena de hoteles. Solo vio a un padre que necesitaba ayuda y a una niña que merecía descansar. Eso no se aprende en un curso. Nace del corazón. Aquellas palabras la emocionaron profundamente. Durante años había tratado a cada huésped como le habría gustado que trataran a su propia familia. Nunca imaginó que alguien prestara atención a unos gestos que para ella eran simplemente parte de su trabajo. Aún así, pidió unos días para pensarlo. Aquella misma tarde habló con sus hijos. Todos coincidieron en lo mismo. Su hija mayor le tomó la mano. Mamá, llevas toda la vida enseñándonos a respetar a las personas. Ahora solo quieren que enseñes eso mismo a otros. Aquellas palabras disiparon sus últimas dudas. Unas semanas después, Carmen aceptó participar en el nuevo programa de formación del grupo hotelero. Con el paso de los meses, su experiencia y su cercanía con las personas hicieron que terminara dirigiendo aquel proyecto. Creado para recordar a todos los empleados que detrás de cada reserva siempre había una historia. En cada encuentro repetía una frase que nunca necesitó escribir en ningún manual. Las llaves abren habitaciones. Una sonrisa sincera abre corazones. Con el tiempo, aquella sencilla idea terminó formando parte de la cultura de toda la empresa. Poco después, Javier le envió un pequeño paquete. Dentro encontró una fotografía del jarrón con las rosas rojas perfectamente colocadas y una nota escrita a mano. Gracias por vernos cuando habría sido tan fácil mirar hacia otro lado. Carmen colocó el marco sobre una estantería de su despacho. Nunca lo vio como un reconocimiento. Era el recuerdo de una noche en la que simplemente decidió detenerse unos minutos para ayudar a otra persona. Los años pasaron casi sin darse cuenta. Lucía creció acompañando a su padre cada aniversario para llevar flores a Isabel. Aquella tradición mantuvo vivo su recuerdo y fortaleció aún más el vínculo entre los dos. Una tarde de otoño, mientras paseaban por el parque de María Luisa después de visitar el cementerio, Lucía rompió el silencio. «Papá, ¿por qué aquella noche en el hotel fue tan importante para ti?» Javier sonrió antes de responder. «Porque comprendí que una empresa nunca será mejor que las personas que la forman. Y recordé una de las enseñanzas de tu madre. Cuando alguien atraviesa un momento difícil, un pequeño gesto puede cambiarlo todo». Lucía permaneció pensativa unos segundos. «Creo que todavía recuerdo a aquella señora que arregló las flores». Javier sonrió con emoción. «Yo tampoco la he olvidado». Siguieron caminando mientras las hojas secas cubrían lentamente el sendero, y la brisa de Sevilla movía los árboles del parque. Javier comprendió que el mejor legado que podía dejar a su hija no eran los hoteles que algún día heredaría, sino la certeza de que la bondad nunca es un gesto pequeño cuando nace del corazón.
Porque el éxito puede medirse con números, pero una vida llena de sentido siempre se construye a través de las personas. Y muchas veces, basta un instante de verdadera atención para convertirse en el recuerdo más valioso que alguien conservará para siempre. Al final, aquella noche no cambió únicamente el destino de un hotel. También recordó a varias personas que la verdadera grandeza nunca depende del dinero, del cargo o del reconocimiento, sino de la capacidad de detenerse unos segundos para comprender el dolor de quien tenemos delante. Javier regresó a casa con su hija y con las rosas destinadas a Isabel, pero también con la certeza de que el mejor legado que podía dejar no eran los hoteles que había construido, sino los valores con los que Lucía crecería el resto de su vida. Y Carmen descubrió que, incluso después de tantos años trabajando en silencio, siempre existe un momento en el que la bondad encuentra el camino para ser reconocida. Personalmente, creo que las historias más valiosas no son aquellas en las que alguien gana más dinero o alcanza un puesto importante, sino las que nos recuerdan que un pequeño gesto puede cambiar el rumbo de otra persona para siempre. Quizá todos, en algún momento, hemos sido Javier, esperando que alguien nos mire con comprensión. O Carmen, teniendo la oportunidad de tender una mano sin esperar nada a cambio. Esta historia nos deja una enseñanza que merece permanecer en la memoria. El amor sincero siempre encuentra la manera de reparar las heridas que la vida deja abiertas. La familia no solo está formada por quienes comparten nuestra sangre, sino también por quienes aparecen en el momento justo para devolvernos la esperanza. La bondad ofrecida sin condiciones puede cambiar un destino. Todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente. A menudo, las personas más sencillas son las que dejan la huella más profunda, porque entienden que el respeto y la compasión tienen un valor mucho mayor que cualquier riqueza. En la vida sucede algo parecido a una pequeña lámpara encendida junto a una ventana durante una noche de lluvia. No ilumina toda la ciudad, pero basta esa luz para que quien camina perdido encuentre el camino de regreso a casa. Así también ocurre con la bondad. Nunca sabemos hasta dónde llegará un gesto amable, una palabra de consuelo o unos minutos de verdadera atención. Si esta historia ha tocado su corazón y considera que merece ser escuchada por otras personas, me encantaría conocer su opinión. Escriba uno en los comentarios si esta historia le ha gustado y le ha dejado una enseñanza. Si cree que podemos mejorar o desea compartir alguna sugerencia. Escriba 0. Leer cada uno de sus mensajes es una de las partes más bonitas de esta comunidad. Y muchas veces, sus propias experiencias enriquecen aún más estas historias. También me gustaría invitarle a dedicar unos instantes a pensar en alguien que, quizá hoy mismo, necesite una palabra amable, una llamada inesperada o simplemente sentirse escuchado. Nunca sabemos qué batalla silenciosa está librando la persona que tenemos delante. Tal vez ese pequeño gesto, que para nosotros parece insignificante, termine convirtiéndose en el recuerdo más valioso de toda una vida. Y antes de despedirnos, quiero compartir una pequeña aclaración. Esta es una historia adaptada e inspirada en valores humanos y situaciones que podrían ocurrir en la vida cotidiana. Algunos personajes y acontecimientos han sido recreados con fines narrativos para transmitir una reflexión. Si este relato le ha acompañado durante estos minutos y ha conseguido dibujar una sonrisa, despertar un recuerdo o fortalecer su esperanza, le invito, con todo cariño, a suscribirse a este canal para seguir compartiendo juntos muchas más historias que nos recuerden que, incluso en los tiempos más difíciles, la bondad sigue siendo el camino más seguro para volver a encontrar el hogar del corazón.